Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los decretos de necesidad y urgencia que el presidente dio a conocer en estos últimos días afectan de modo directo cuestiones ambientales, y ya muchas organizaciones están haciendo conocer su voz. Hay todo un documento que preparó el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, CAGE, y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, donde mencionan estos decretos de necesidad y urgencia que de algún modo frenan las acciones que propiciaba la ley de tierras rurales, las leyes de minería, los impactos que se sufrirán en el sector energético. Bueno, se modifica la ley de fuego y también riesgos alimentarios. Si bien la ley de abastecimiento o la ley de góndolas favorecen a la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno con estas nuevas decisiones, ¿no? Esto está ligado a este riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y también tiene un freno a la soberanía alimentaria. Así que esta mañana convidamos a Emilio Spataro, que es licenciado en gestión ambiental, tiene un doctorado en geografía, es ecologista, para que nos ayude a pensar el tiempo que vivimos, relacionado también con esta necesidad de dejar los combustibles fósiles, que ha sido expresada en la Cumbre Mundial del Clima, con esto que se vive cotidianamente, con la degradación de los territorios y también posiblemente con un modo nuevo de actuar de la ciudadanía frente a estas amenazas que surgen de los sectores que les cuesta cambiar, les cuesta entrar en la transformación necesaria, y entonces, bueno, hay lobbies por todos lados para que lo establecido no sea movido un ápice. Emilio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde estás ahora? En Corrientes. Ajá, ¿en qué lugar de Corrientes, de la provincia? Ahora estoy en la ciudad de Corrientes y en un ratito voy a estar pasando el día en una localidad que se llama Empedrado. Es una localidad turística bastante bonita sobre el río Paraná. ¿Qué se ve ahí en Empedrado habitualmente? ¿Cuál es el paisaje? Bueno, es el paisaje típico de las playas, primero con barranca y luego la playa arenosa del río Paraná. A mí particularmente es una localidad que me gusta mucho porque desde la playa no solamente ves el río, sino que hay varias islas fluviales del río, bancos de arena, así que es el paisaje bastante prístino típicamente del río Paraná, de Paraná Medio en esta zona. Qué bonito es el territorio que tenemos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué variado, y vos hablas del Paraná, hablas de un cuerpo de agua de los más importantes, y esta ley de tierras rurales expresaba la necesidad de colocar un freno justamente al proceso de extranjerización de la tierra, porque buscaba limitar la compra de extranjeros en inmuebles ribereños, o sea, cercanos a los cuerpos de agua, a los ríos, a las lagunas, a las cuencas, y en zonas de seguridad de frontera. Claro, al liberar esto a la posible posesión de capitales extranjeros, se pierde de algún modo la soberanía sobre los bienes comunes asociados al agua y a la tierra, ¿no? Al suelo, a esto que viene describiendo Emilio en el arranque del programa. ¿Cómo lo sentís desde ese lugar en el territorio donde te asentás y además, bueno, con este bagaje que tenés por ser además un activista ambiental? Bueno, particularmente esa derogación la
la viví, la sentí con muchísimo dolor y angustia, porque aquí en Corrientes la pérdida de soberanía no remite a una cuestión política o ideológica, sino que remite a hechos concretos y reales que se han vivido desde la década del 90 y que un poco, no en su totalidad, pero sí un poco se frenaron cuando se sancionó esta ley que limitaba la compra de tierra. ¿A qué te referís concretamente cuando mencionás Sí. estos hechos que ya sucedieron? Bueno, en la década de los 90 se liberaliza la posibilidad de que los extranjeros masivamente puedan comprar tierras en la Argentina. Eso ocurrió y transformó a la provincia de Corrientes junto con Misiones a las más extranjerizadas del país en relación a su superficie provincial. Alrededor del 14-15% de ambas provincias llegó a estar en manos extranjeras directamente. Ahora, fíjate que ahí, permitime hacer Sí, por un supuesto. paréntesis, Emilio, ahí. Sí. Ahí una de las personas como más conocidas que adquirió terreno fue Douglas Tompkins, que desarrolló una gran tarea de conservación y una gran tarea en conjunción con los pobladores locales. ¿Esto entra dentro de tu ejemplo? ¿Cómo juega ahí? Porque aparece como una aparente contradicción. Sí, en realidad no es una contradicción. Desde distintas subjetividades, lo que generan las inversiones extranjeras puede ser positivo o negativo. Desde una subjetividad de quien prioriza o le gusta ver los campos trabajados y producidos por el valor de la agricultura, la ganadería, la forestación, la producción que sea, las inversiones de las empresas extranjeras que generaron estos procesos son tan positivas como quien disfruta o prioriza la subjetividad del turismo o de la reintroducción de las especies. Yo trato de correrme de la subjetividad y de analizar los hechos concretos, y sobre los hechos es que la llegada masiva de capitales que generan un proceso de acaparamiento de tierras. Acaparamiento de tierras es un concepto que está estudiado en inglés es land grabbing, y es esto, pocas personas o pocas empresas que en un periodo bastante rápido de tiempo concentran superficies importantes en relación a las otras propiedades que hay en la misma zona. Concentran y modifican, podríamos agregar, ¿no? Esas superficies. Sí, exacto, porque al concentrar las tierras y convertirse en un gran propietario en su contexto, se generan modificaciones en la vida de los demás. En general, los capitales extranjeros llegan con una lógica que desconoce el sistema de reglas locales de vida, inclusive muchas veces las leyes, porque las leyes no son solo las leyes nacionales, sino que son las leyes provinciales, las leyes municipales. Hay todo un ordenamiento jurídico que cuando se llega de golpe a un lugar uno no conoce, por más que tenga buenas intenciones. Entonces ahí se producen una serie de transformaciones. Y si esas transformaciones van acompañadas de una defensa ideológica irrestricta, que puede ser, no, acá esto hay que bancárselo porque necesitamos trabajo, producción, y este es el camino, se tienden a invisibilizar las voces de aquellos que dicen, che, yo a este arroyo toda la vida, desde mis ancestros, con mis abuelos, con mis padres, ingresé para tomar sol, pescar, alimentarme, bañar la vaca, el uso que sea común de los pobladores. Y el problema es una desposesión de la naturaleza, discúlpame, que daña la cultura local y que en algunos casos ha llevado a procesos de judicialización o violencia. Te escucho y me pregunto si el problema es exclusivamente de quienes compran las tierras o si también hay un componente local, para revisarnos un poco, ¿no?, acerca de cuáles son las calidades de las leyes y los controles que luego ejecutamos sobre aquellas leyes que se dictan en el Parlamento, ¿no? Estamos con la ley de bosques como un gran ejemplo de incumplimiento. Total. No, bueno, hay una frase muy conocida que va hacia eso, que es
malo no es el extranjero que compra, sino el criollo que le vende. Y más allá de esa simplificación, creo que va un poco en ese sentido. El problema es no solamente este proceso que no ocurre solo en la Argentina, de concentración de tierras, land grabbing, movimiento muy rápido de grandes capitales, sino el entramado local de baja institucionalidad que lleva a que no se controle prácticamente nada o no haya reglas claras. Y eso es también de lo que forma parte este decreto. Mientras seamos un país que cada 4 o 8 años cambie brutalmente de orientación, donde las instituciones estén supeditadas a los gobiernos de cualquier partido político, va a ser muy difícil construir reglas claras para que muchas de las cosas que nos afectan dejen de pasar. Nos dice Emilio Spataro, es difícil en este contexto construir reglas claras, por ejemplo, para el uso del territorio. Y yo te pregunto, ¿será posible construir otras redes para nuestra organización? Se vio muy claro en la cumbre, una vez más, en la cumbre del clima, cómo por arriba los decisores, entre comillas, aquellos que ejercen los liderazgos, los que hicieron lobby porque el petróleo siga consumiéndose y por lo tanto generando calentamiento global, pero por abajo miles y miles de organizaciones de jóvenes parecía iban tejiendo una trama diferente. Te pregunto si eso no se ve también un poco en territorio, con diferentes organizaciones que empiezan a hacer y pensar un poco desligándose de esta institucionalidad que empieza a ser, en algunos aspectos, en algunos lugares en particular, casi como una pantomima, como un acto payasesco. Sí, totalmente. Bueno, yo siempre creí, formé parte y sigo formando parte de la construcción en redes y lo que se denomina la construcción desde abajo, más desde el llano que desde la institucionalidad en sí mismo. Para mí, en el ambientalismo, en otros órdenes sociales también, pero puntualmente estamos hablando del ambientalismo, es clave esta construcción. Argentina, por suerte y por historia y por cultura, es un país muy importante en ese sentido. Yo siempre hago la reflexión acerca de que uno puede ir a cualquier localidad de la Argentina, sea grande o chica, y va a estar muy, pero muy difícil que no encuentre un grupo de gente haciendo algo por el ambiente, sea bueno, lo que sea. Es cierto sea eso. Vinculado a residuos, vinculado a especies, vinculado a divulgación ambiental, algo, desde el paraje más pequeño hasta la ciudad más grande, algo va a haber. Y eso no ocurre en todos los países del mundo. Eso no ocurre en todas las sociedades. Entonces hay muchísima participación, hay muchísima vocación. Claro. Sí. Para ganar por prepotencia, te escucho y pienso, ¿no? Para ganar por prepotencia sobre aquellos valores que la ciudadanía, que la mayoría de los comunes creemos que deben ser relevantes. Leía una publicación tuya en Twitter, creo, esta semana, estos días atrás, que hablaba de la próxima cumbre del clima que se va a hacer en Azerbaiyán, y decía nuestro entrevistado, Emilio Spataro, este es un estado petrolero y en guerra. Sugería que no deberían hacerse esos encuentros en países que estén en guerra. Claro, aislemos la guerra. Me parece que también mencionar estas cosas, trabajar sobre esto desde la ciudadanía, desde un simple tuit, me parece que está en ese camino de transformación en un mundo que es diferente, que tiene otras variables, que ya no tenés exclusivamente la cadena nacional para gobernar, sino que hay una multiplicidad de canales de expresión y de acción, que es lo más importante, que podría hacernos pensar en un futuro próximo con mayores cambios, con mayor transformación, ¿no? Totalmente. Cuando uno participa de esos ámbitos, los ámbitos de Naciones Unidas, y tiene la posibilidad de viajar por distintos motivos, nota que el mundo es un lugar infinitamente más hostil de lo que es nuestro país,
y donde pasan cosas que en Argentina sí hemos logrado superar. Por eso también causa tanto estupor y dolor que haya gente que hable banalizando situaciones de violencia. A mí me dolió muchísimo que en la campaña sea un chiste de si una candidata puso o no puso bombas. No viví esa época, no formo parte de esta generación, soy un poco más joven, pero realmente viendo lo que pasa en el mundo me escandalizó el nivel de banalización que tuvo la campaña electoral y que hoy se sigue reflejando. Y esto Sí. independientemente de a quién votó quién, ¿no? Sí, sí, es cierto. Estoy... Pareciera que es otra frecuencia, que no es la frecuencia honda que están transitando muchas organizaciones, como vos decís, de preocupación, de dolor, de urgencias, como para banalizar de modo tal, por ejemplo, una campaña. Es cierto, Emilio. Exacto. Y con ese Twitter que vos mencionás, traté de llamar la atención con algo que también a veces con los grandes eventos, que es a invisibilizar y a banalizar el rol que un país puede estar teniendo para con respecto a alguna realidad. Y es el caso de Azerbaiyán. Quiero decir, no tengo absolutamente nada en contra de Azerbaiyán y nada me vincula ni con Armenia ni con Azerbaiyán. Uh-huh. Pero se va a realizar una cumbre contra el cambio climático en un país que mediante la punta del fusil ha desplazado a 100.000 personas de una colectividad de sus hogares, independientemente si tiene derecho de soberanía sobre ese enclave, el enclave de Nagorno, que estaba desde hace 30 años, desde la caída de la Unión Soviética, en una situación de rebeldía para con la administración de la capital. Independientemente de eso, hubo una realidad de desplazamiento. Entonces, se entiende. Es como la humanidad con esta COP reciente, de algún modo fue a validar el uso del petróleo, porque se sabía que siendo país petrolero iba a haber un gigantesco lobby, lo hubo de hecho, para que el petróleo siga explotándose. Y ahora vos mencionás la posibilidad de validar la guerra. Y no es un detalle menor, me parece que todas esas variables hay que ponerlas en juego. Y bueno, y la otra cumbre que va a ser en Brasil, creo que en Belén, me parece que sí. Ahí estamos hablando desde la periferia, desde territorios afectados, desde poblaciones marginadas. Me parece que va a tener otra profundidad y otra fortaleza, ¿no? Totalmente, y pone de relevancia que con muchísimas contradicciones y aún a costo de ser la región más peligrosa para los defensores ambientales, en Latinoamérica la sociedad civil tiene una potencia de participación, de instalación de temas, de discusión que no logra ocurrir en otras regiones del mundo, porque en Brasil nadie desde el día de hoy ya le está dejando a pasar a Lula un montón de contradicciones sobre la gestión ambiental de la Amazonía, de un montón de otros aspectos de contradicciones de Brasil, y no tengo ningún lugar a duda que la COP en Brasil va a ser un momento de muchísima discusión de todos esos aspectos y de participación, muy diferente a lo que venimos viendo en la COP que ocurre en otras sociedades que evidentemente no han logrado ese nivel de incidencia y de participación. Por eso es que es tan importante en nuestro país sopesar las discusiones entre lo que es la necesidad de la convivencia, por supuesto todos nos molesta cuando tenemos que circular y hay una movilización, pero lo importante en realidad que es también la posibilidad de movilizarse democráticamente, de expresarse, para que las sociedades avancen. Te voy a transmitir en el último... Se movilizan, no están mejor que nosotros, están peor. Así es. En el minuto final te voy a pedir una consideración sobre algo que estamos preguntando a las personas que se suman al programa. ¿Cuál es tu deseo para el año que viene y qué pensás dar desde tu lugar? ¿Qué vas a dar el año que viene? Un poco escuchándote
para que se haga realidad todo esto que venimos hablando, para que el mundo pueda transformarse en un sentido luminoso? Bueno, yo desearía en este momento, que no lo había preparado y pensado, que nos escuchemos un poco más, que podamos tratar de hacer el esfuerzo de entender la situación del otro antes de tomar una decisión, antes de tomar una opinión, antes de juzgar, que hagamos un proceso un poco más de escucha y de reflexión. Y yo lo que estoy dispuesto a dar el año que viene es eso, pensar, indagar, profundizar un poco más en los por qué antes de opinar, y también juntar un poco más de semillas, que es una actividad que no vengo haciendo, y en momentos de tanta destrucción siempre conservar semillas, hacerlas germinar, es una actividad simple que, más allá del activismo, la participación, las cumbres mundiales, todos podamos hacer, como separar los residuos y tratar de aportar un poco más desde los hábitos cotidianos hacia el cambio que queremos. Un gran abrazo, Emilio. Muchas gracias por tu tiempo, por este rato con nosotros. A vos, gracias por el espacio, y un saludo a toda la audiencia. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.